Bienvenidos un día Moon S a nuestro canal, vuestro refugio para todo lo relacionado con los dramas, los romances y los giros inesperados que solo las producciones turcas saben ofrecer. Espero que tu copyright is listos para sumergiros en un mundo de intrigas, secretos y pasiones desbordadas, porque hoy vamos a desentrar más menos a algunos de los escándalos Moon S jugosos que han sacudido el mundo de las series turcas. En el vídeo de hoy, nos vamos a centrar en un tema que estoy segura que a muchos de vosotros os va a encantar, los dramas de True S de las TU Maras. ¿Alguna vez os habu copyright is preguntado qué copyright ocurre cuando las TU Maras se apagan? Si las relaciones que vemos en pantalla se extienden a la vida real, o si, por el contrario, existen tensiones y conflictos ocultos. Pues hoy vamos a explorar esos rincones oscuros, esas historias que a menudo permanecen en secreto, pero que a veces, gracias a los rumores, las filtraciones o incluso las confirmaciones directas, terminan saliendo a la luz. Y para empezar con fuerza vamos a abordar un tema que ha dado mucho que hablar en los últimos tiempos, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Su romance en la serie Senu con diéresis al cap traspasó superíndice 3 la pantalla, enamorando a fans de todo el mundo. Pero, ¿qué copyright ocurrió superíndice 3 realmente? ¿Fue Hande la bomba que de alguna manera, dinamitó superíndice 3 la felicidad de Kerem, como sugiere nuestro título? Analizaremos los rumores, las declaraciones y las pistas que han circulado para intentar desentrar más menos la verdad de True S de este culebro superíndice 3N de la vida real. Pero antes de que nos adentremos de lleno en este y otros escándalos, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si os apasionan las series turcas tanto como a nosotros, no olvidéis copyright y suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y dadle un buen me gusta para apoyarnos y hacernos saber que quiero copyright is mu ese contenido como este. Vuestro apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayu copyright dos lo mejor del mundo de las series turcas. Ahora sin Moon S preámbulos vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbio mundo de los dramas tras las TU Maras. Empecemos como os decua con Senu con diéresis al cap, una serie que catapultó superíndice 3 a la fama a Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, convirtió copyright dolos en una de las parejas Moon S queridas y admiradas de la televisión superíndice 3N turca. La serie, perteneciente al GEU Copyright Nero de comedia romántica, narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes aspiraciones que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso, pero frío y distante. Lo que comienza como un simple acuerdo pronto se convierte en algo mucho Moon S profundo, dando lugar a un romance lleno de obstáculos, malentendidos y, por supuesto, mucho amor. La química entre Kerem y Hande era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación superíndice 3N se hizo pública durante el rodaje de la serie, desatando la euforia entre los fans, que veían en ellos la pareja perfecta. Los rumores sobre su relación superíndice 3N eran constantes, y finalmente confirmaron lo que era un secreto a voces: estaban enamorados. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariu más menos osos y parecuan vivir un cuento de hadas. Pero como suele ocurrir, la felicidad no dura para siempre. Tras un tiempo de relación superíndice 3N, comenzaron a surgir rumores de crisis. Se decua que existían diferencias irreconciliables entre ellos, que la presión superíndice 3N medio urtica era demasiado fuerte y que sus agendas profesionales les impedían pasar tiempo juntos. Finalmente la noticia que nadie quiero escuchar se confirmó superíndice 3, Kerem y Hande han roto. Aquí es donde entra en juego la pregunta clave: ¿qué copyright ocurrió superíndice 3 realmente? ¿Fue Hande la responsable de la ruptura, como sugiere nuestro título? Algunos rumores apuntan a que Hande habrá tomado la iniciativa de terminar la relación superíndice 3N, argumentando que necesitaba centrarse en su carrera profesional y que no estaba preparada para un compromiso a largo plazo. Otros, sin embargo, sugieren que la relación superíndice 3N ya estaba deteriorada desde aqua tiempo y que ambos habrán tomado la decisión superíndice 3N de separarse de mutuo acuerdo. Lo cierto es que hasta el día de hoy, las verdaderas razones de la ruptura siguen siendo un misterio. Ni Kerem ni Hande han hablado abiertamente sobre el tema, limitándose a emitir comunicados oficiales en los que pedan respeto a su privacidad. Lo que es evidente es que su separación superíndice 3N causó superíndice 3 un gran impacto en sus fans, que aún hoy lamentan el fin de su romance.
Un dato curioso sobre ese nu con diéresis al capm es que a pesar de su u con diéresis copyright cito arrollador, la serie sufrió superíndice 3 varios cambios en su guión y en su formato a lo largo de sus 2 temporadas. Originalmente la serie estaba pensada para tener una duración superíndice 3 en ilimitada, pero debido a su popularidad, se extendió superíndice 3 su emisión superíndice 3n, lo que obligó superíndice 3 a los guionistas a introducir nuevas tramas y personajes para mantener el interu copyright ese del público. Cambiando de tercio, vamos a hablar de otra serie que también copyright N ha generado mucha controversia y que, aunque no involucra directamente a Queremo Ande, su que tiene en común el drama y la pasión superíndice 3n, Yasak Elma. Esta serie, perteneciente al GEU copyright Nero de drama, narra la historia de dos hermanas, YLDZ y Zeynep, que tienen ambiciones y sueu más menos os muy diferentes. YLDZ es una joven ambiciosa que sueu más menos a con una vida de lujo y poder, mientras que Zeynep es una mujer muy sencilla y honesta, que busca la felicidad en las cosas simples de la vida. Sus caminos se cruzan cuando YLDZ recibe una oferta inesperada, convertirse en la amante de un hombre rico y poderoso, Ali Targun. A partir de ese momento sus vidas se ven envueltas en una espiral de intrigas, traiciones, celos y venganzas, que pondrán a prueba sus lazos familiares y sus principios morales. Yasak Elma se ha caracterizado por sus giros inesperados, sus personajes complejos y sus tramas adictivas. Pero también copyright N ha sido objeto de polu copyright Mika debido a sus escenas subidas de tono, sus representaciones estereotipadas de las mujeres y sus constantes cambios en el elenco. A lo largo de sus varias temporadas, muchos actores y actrices han abandonado la serie, ya sea por diferencias creativas, por problemas contractuales o por otros motivos personales. Uno de los casos muy sonados fue la salida de Talat Bulut, quien interpretaba a Ali Targun, el personaje principal de la serie. Su salida se produjo en medio de acusaciones de acoso sexual por parte de una joven asistente de vestuario. Aunque Talat Bulut negó superíndice 3 las acusaciones, el escándalo tuvo un gran impacto en la serie y en su reputación superíndice 3n. Finalmente el actor fue absuelto de los cargos, pero su imagen ya había quedado aún más menosada. Otro dato interesante sobre Yasak Elma es que la serie ha sido vendida a numerosos pauses de todo el mundo, convirtió copyright 2 en uno con diéresis copyright sito internacional. Su popularidad se debe en parte a su trama universal, que aborda temas como la ambición superíndice 3n, el amor, el poder y la traición superíndice 3n, que resuenan con el público de diferentes culturas y nacionalidades. Ahora, saliendo un poco del drama puro y duro, vamos a hablar de una serie que también copyright N ha generado mucho interu copyright S, aunque por motivos diferentes, Erkenci Kwai. Esta serie, perteneciente al GEU copyright Nero de comedia romántica, cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora y alocada que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Ayu conoce a Khan, el hijo del dueño más menos o de la agencia, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado por la naturaleza. Su relación superíndice 3n comienza de forma conflictiva, pero pronto se dan cuenta de que sienten una fuerte atracción superíndice 3n el uno por el otro. Juntos vivir una historia de amor llena de aventuras, malentendidos y momentos inolvidables. Erkenci Kwai destaca superíndice 3 por su frescura, su humor y su química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno mundial, catapultando a la fama a sus actores principales. Sin embargo, también copyright N hubo rumores de tensiones entre Demet y Can durante el rodaje de la serie. Se decua que existían celos profesionales y que sus personalidades chocaban. Aunque ninguno de los dos actores confirmó superíndice 3 ni desmintió superíndice 3 los rumores, su relación superíndice 3n fuera de la pantalla siempre fue objeto de especulación superíndice 3n. Algunos fans creían que estaban enamorados en la vida real, mientras que otros pensaban que su relación superíndice 3n era puramente profesional. Lo cierto es que tras el final de la serie, Demet y Can tomaron caminos separados y no volvieron a trabajar juntos. Un dato curioso sobre Erkenci Kwai es que la serie fue filmada en gran parte en Estambul y en la región superíndice 3n de Capadocia, lo que le dio un toque exu superíndice 3 tico y pintoresco. Las impresionantes imágenes de los paisajes turcos contribuyeron al con diéresis copyright sito de la serie y atrajeron a muchos turistas a visitar estos lugares.
Por último, pero no menos importante, quiero mencionar una serie que, aunque no es tan reciente como las anteriores, sigue siendo un referente en el mundo de las series turcas y que también Copyright N tuvo sus propios escándalos, Aik Memnu. Esta serie, perteneciente al GEU Copyright Nero de drama, es una adaptación superíndice 3N de una novela clásica turca y cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un hombre rico y viudo con muchos aún más menos osmud ese que ella. Biter se casa con Adnan por conveniencia, pero pronto se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de su marido. Entre ellos surge una pasión superíndice 3N irrefrenable, que los lleva a mantener una relación superíndice 3N adultera que pondrá en peligro sus vidas y la de todos los que los rodean. Aik Memnu fue uno con diéresis copyright sito rotundo en Turcua y en muchos otros pauses. La serie destaca superíndice 3 por su cuidada producción superíndice 3N, su elegante vestuario y su elenco de actores de primer nivel, entre los que destacaban Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ y Nebahat con diéresis ere. Sin embargo, también Copyright N fue objeto de críticas por su contenido escandaloso, que abordaba temas tabú como el adulterio, la infidelidad y la ambición superíndice 3N desmedida. Un dato interesante sobre Aik Memnu es que la serie generó superíndice 3 un gran debate en la sociedad turca sobre los valores morales y las convenciones sociales. Algunos criticaron la serie por glorificar el adulterio, mientras que otros la defendieron como una representación superíndice 3N realista de las pasiones humanas y los conflictos internos. Y hablando de conflictos, durante la grabación superíndice 3N de Aik Memnu, se rumoreó superíndice 3 que existió una fuerte rivalidad entre Beren Saat y Nebahat con diéresis ere, quienes interpretaban a Biter y Firdevs, respectivamente. Se decua que ambas actrices competían por la atención superíndice 3N de los medios y que existían tensiones en el set de grabación superíndice 3N. Sin embargo, ninguna de las dos actrices confirmó superíndice 3 ni desmintió superíndice 3 los rumores. Y hasta aquí nuestro recorrido por algunos de los escándalos sonados que han sacudido el mundo de las series turcas. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que hayáis aprendido algo nuevo sobre vuestras series favoritas. Hemos visto que detrás de las maras a menudo se esconden dramas, tensiones y secretos que pueden ser tan apasionantes que las tramas que vemos en pantalla. Hemos hablado de Senu con diéresis al Kapm y la ruptura de Kerem y Hande de Yasak Elma y sus constantes cambios en el elenco de Erkenci Kuay y la posible rivalidad entre Demet y Kan y de Aik Memnu y su polu copyright mico contenido. Cada una de estas series tiene su propia historia y sus propios secretos, que contribuyen a hacerlas aún fascinantes. Ahora quiero saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright os han parecido estos escándalos? ¿Conocéis alguno de ellos? ¿Qué copyright otras series turcas copyright is que tienen historias interesantes de de las maras? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras opiniones con nosotros. Antes de despedirme, quiero recordaros una vez que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis copyright is darle un buen me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Vuestro apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y traigo Copyright 2 lo mejor del mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el superíndice 3. Hasta pronto, amantes de las series turcas.